El título del mensaje del día de hoy es Aumentanos la fe. Qué impactante. Yo leía esta historia que les voy a compartir en el día de hoy y la verdad que me ministraba un montón. La verdad que Dios, siempre decimos, al primero que le habla es al que comparte. No podemos compartir algo sin que no nos sintamos ministrados nosotros. Yo no puedo subir a este lugar y decir, voy a compartir este mensaje para esta persona. No, todo lo que compartimos primeramente tiene que ministrar mi corazón, tiene que ministrar mi vida, tiene que confrontarme a mí, tiene que quebrar mis principios, mis ideas. Y la verdad que cuando yo leía esta historia de la Biblia, la verdad que me dejó la cabeza volando por todos lados. Hoy vamos a hablar un poco de la fe. Y saben que muchas veces como cristianos hemos desarrollado nuestra fe de una manera llevándola o viéndola o intentando ver plasmada nuestra fe en lo sobrenatural, en milagros, ponemos esa fe en expulsar demonios, que los demonios salgan. Ponemos esa fe quizás en que un paralítico se levante, en que un muerto resucite. Pero yo cuando leía esta historia de la Biblia, que les voy a compartir de acá a poquito, sean pacientes, Dios me llevaba a una confrontación total con mi persona, con mis principios, porque muchas veces, como decía recién y le reitero, queremos ver la fe plasmada en esas cosas, en lo sobrenatural, en grandes avivamientos, cuando el avivamiento que nosotros deseamos y anhelamos muchas veces como hijos de Dios no puede existir de una manera exterior si no comienza primeramente por dentro. No podemos vivir o pedir un avivamiento externo si no lo vivimos internamente. Cuando Dios desbarata nuestras ideas, cuando Dios trae en nosotros un arrepentimiento genuino, cuando Dios nos quiebra, cuando creemos que estamos caminando de una manera correcta. Y esto es lo lindo y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que no es tan solo filosofía, no es como un libro de historia, no es poema, sino que es viva. Cada vez que leemos la palabra de Dios, siempre nos termina hablando, siempre nos termina enseñando algo nuevo, cuando tenemos el corazón abierto a lo que Él quiere hablarnos en este tiempo. Y yo quiero hablarles exactamente de eso, que muchas veces esa fe que nosotros queremos plasmar en lo visible, también debemos ejecutarla o desarrollarla en lo invisible. Y ustedes dirán, ¿qué es lo invisible? ¿Qué es el milagro invisible que nosotros como hijos de Dios podemos encontrar hoy en día? Cambios internos, cuando nuestro corazón quizás está herido, tener la fe suficiente de que aunque las personas no vean nuestro corazón, nosotros conocemos nuestra realidad y tenemos la fe en Dios de que aquel que hace milagros visibles también haría en nosotros milagros invisibles, en donde nadie lo ve, en donde nadie llega, en donde tu líder, en donde tu pastor, en donde tu pastora, quizás hay ciertas cosas que no conoce de vos, pero vos sí sabes que están ahí. Tener la fe suficiente para decirle a Dios, Dios, principalmente yo en primera persona, Nicolás, muchas veces he pedido fe para que me lleves a sanar a alguien que está enfermo. Te he pedido fe para a la hora que una persona se manifieste o se manifiesta algún demonio, echar fuera al demonio. Yo necesito esa fe para que generes en mí un cambio interno cuando hay cosas que me están superando y exteriormente comienzan a manifestarse poco a poco. ¿Saben que está comprobado por la ciencia y por la medicina de que cuando nosotros
tenemos en nuestro corazón muchas cosas que venimos arrastrando, muchas heridas, falta de perdón, quizás odio, rencor, muchas cositas en nuestro corazón y no las hablamos con nadie. Nuestro cuerpo comienza a hablar con nosotros. Empiezan a manifestarse dolores de cabeza, empiezan a manifestarse principios de ansiedad, depresión, no nos queremos levantar de la cama. De repente, aquel que comía mucho no tiene hambre. Aquel que comía como loco, de repente se le cerró el apetito, se le cerró el estómago, no tiene más ganas de comer. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Es nuestro cuerpo que está hablando que algo está sucediendo interiormente. Entonces ahí cuando le tenemos que decir a Dios, Dios, yo creo en vos, en que podés generar o impactar de una manera exterior, pero también creo que podés llegar a mí, lo más profundo de mi interior, donde nadie puede llegar, donde nadie conoce, donde nadie ve, donde nadie siente lo que yo siento, pero vos sentís lo que yo siento. Porque dice la palabra de Dios que Jesús, cuando vino, cargó con esa cruz, cargó con todo de nosotros. Cargó con nuestras culpas, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras vergüenzas, cargó con nuestros dolores, con nuestras angustias. Y Él sintió absolutamente todo lo que nosotros sentimos a diario. Así que si en este tiempo vos sentís o vos creés que nadie siente lo que vos sentís, una persona que estuvo dispuesta a dejar su reino, a dejar su gloria, a hacerse hombre para cargar con todo eso que nosotros vivimos a diario. Amén. Saben que cuando nosotros podemos plasmar o desarrollar esa fe en nuestro interior, creyendo de que Dios puede hacer una transformación genuina en nosotros, va a impactar de una manera más extraordinaria en las personas que están afuera. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de eso mana la vida. Es decir, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras maneras de hablar, todo va a depender de cómo esté nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos la fe en que Dios va a transformar nuestro corazón, Él llega a lo más profundo de nuestro corazón es transformado, va a cambiar, por ende, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra manera de desenvolvernos con las personas. Y eso va a generar un impacto espiritual, emocional y mental en las personas que están del otro lado hacia afuera. Cuando el cambio es de adentro hacia afuera, en el afuera impacta de una manera extraordinaria. Pero necesitamos decirle a Jesús muchas veces, aumentanos la fe. Porque se los hablo yo desde lo personal. Muchas veces me ha costado realmente creer en que Dios podía transformar mi vida. Me ha costado realmente creer en que Dios podría agarrar mi corazón y hacerlo nuevo. Me ha costado realmente creer en que Jesús tomaría mi vida y la sanaría completa. Creía en que Él podía levantar un paralítico. He visto a Dios hacer milagros de personas que tenían VIH ser sanadas. He visto muchas cosas desde lo sobrenatural, de aquello que realmente te deja con la boca abierta. Pero por dentro, lo más profundo mío, se me hacía poco creíble que Él pueda llegar y restaurar mi vida completa. Y esto es algo que pasaba con los discípulos. Quiero compartirles Lucas 17. Lucas 17, del 1 al 6. Y dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más les valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños.
Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podría decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y le obedecería. Podemos ver algo que en lo personal, luego a repetirles, me ministraba. En el momento específico en el que ellos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Ellos fueron testigos de los milagros de Jesús. Ellos fueron testigos de las cosas sobrenaturales que Jesús hacía. Ellos creían en que Jesús lo hacía. Es más, dice la palabra de Dios que cuando Jesús caminaba sobre las aguas, su fe era tan grande que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, envíame a llamar y yo iré y caminaré sobre las aguas. Entonces, la fe de ellos era real, pero se encontraron con algo diferente, que es el perdón, que es ver lo que nos ocasionan las personas a nuestro alrededor y estar dispuestos a perdonar. Se encontraron con algo que los confrontaba. Jesús, yo creo en que podés levantar a los muertos. Jesús, yo creo que podés echar fuera demonios. Jesús, yo creo si estoy en la barca, se levantan grandes tormentas, me empiezan a generar miedo, yo voy a ir a despertarte y vos la vas a calmar porque te van a obedecer. Yo creo en vos. Pero, ¿cómo hago para perdonar a quien me lastimó? ¿Cómo hago para que una persona venga una, otra y otra vez a generarme un daño, a fallar constantemente y perdonar? ¿Cómo hago? Para ese caso, auméntame la fe, porque humanamente se me hace imposible. Auméntame la fe, porque Nicolás, más que perdonar, agarraría algo y me tiraría por la cabeza. Auméntame la fe, porque realmente es difícil decidir poner la otra mejilla. Es difícil decidir cargar una milla extra. Es difícil realmente perdonar constantemente. Jesús lo estaba chocando interiormente a ellos. Jesús literalmente en este lapso de la historia se estaba encontrando ellos con algo que realmente era la prioridad de Cristo. Misericordia quiero y no sacrificio, dice Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios. Puedes hacer el esfuerzo más grande por moverte de acá para allá, predicando constantemente. Puedes prepararte el devocional más hermoso. Puede Nicolás preparar un mensaje que quede bonito, que llegue al corazón de las personas, y aún así, a través de esta historia, Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Podemos tener una fe demasiado grande para creer que Jesús, que Dios puede hacer cosas exteriormente, pero cuando comienza de algo interno, es cuando decimos, Señor, aumentanos la fe. Seamos sinceros cada uno de nosotros. Muchas veces cuando flaqueamos en nuestra fe, muchas veces cuando pensamos en quedarnos en nuestra casa, cuando pensamos en no quiero ir a la iglesia hoy, no es por fiaca, no es por el frío muchas veces, sino que mayormente es porque hay algo que está sucediendo en el corazón. Quizás recibimos una mala noticia, quizás entró una enfermedad en nuestra casa, quizás fuimos traicionados, quizás estuvimos a punto de recibir la bendición y se nos va entre las manos y es como un golpe que nos tira y caemos en la cama y no nos queremos levantar, no queremos salir, no queremos hablar con nadie,
Porque es fácil creer en las cosas exteriores de Dios. Es fácil creer que Dios puede hacer un milagro en el otro, pero qué difícil se nos hace creer que Dios puede hacer un milagro en nosotros. Es fácil muchas veces creer que Dios puede derramar fuego del cielo, pero qué difícil se nos hace creer que Él nos puede guardar y salvar nuestra vida. Lo podemos ver en Elías. Él tuvo la fe de que el Señor mandaría fuego del cielo, consumiría el sacrificio, morirían todos los profetas de Baal, pero qué difícil se le hizo creer que el mismo Dios guardaría su vida cuando lo perseguía Jezabel. Entonces podemos entender que todo el fundamento, toda la base de nuestro desarrollo y crecimiento personal en Cristo se basa en la condición de nuestro corazón. Tal como decía el pastor Ezequiel, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y muchas veces nuestro tesoro está en creer que Dios puede hacer algo en la vida de otros, pero se nos hace difícil creer que Dios puede hacer algo en la vida nuestra. Podemos ver que los apóstoles de Jesús le dijeron: Señor, vimos todo, fuimos testigos de absolutamente todo, pero ahora vos no estás hablando del perdón, vos no estás hablando de soltar, de liberar, de abrazar aun cuando nos hacen daños. Para eso, aumentanos la fe. Y para eso yo les digo: bienvenidos al camino de Dios, porque es a lo que nos llamó Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo perdonarme muchas veces a mí mismo. Quizás el perdón o la culpa con la que cargas hoy es tan grande que no te ayuda a perdonarte a vos mismo. Y queremos compensar nuestros errores, queremos de alguna manera hacer un trueque con Dios, desgastándonos, dándolo todo al 100%, pero sabemos que internamente hay algo que no está funcionando. Hay un cable pelado, que cuando sucede algo a nuestro alrededor, comienzan a haber cortocircuitos. Aquel que sonreía ya no sonríe, aquel que quería darlo todo ya no la da todo, aquel que amaba ya no ama, aquel que decía: sí, yo te quiero, sí, o aquel que hablaba constantemente del amor de Jesús, aquel que se llenaba la boca hablando de la gracia de Cristo. Cuando cae, cuando se equivoca, cuando falla, se le olvida y no recuerda que esa gracia también lo acompaña a él. Qué difícil se nos hace creer que la transformación de Cristo puede ser de adentro hacia afuera. Pero cuando nosotros comenzamos a creer que la transformación realmente puede comenzar de adentro hacia afuera, va a ser cuando realmente podamos impactar en las otras generaciones, podamos impactar en nuestras familias, podamos impactar en la persona que tenemos al lado. Misericordia quiero y no sacrificio. Vuelvo a repetirles, Lucas 17, 1 al 6. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y yo les buscaba el significado de cada una de las palabras, de reprender y de arrepentirse, porque muchas veces el cristiano, de una manera errada o de una manera mal enseñada, llevó el reprender a las personas con un juicio, con un principio ahí de juicio. No estoy enojado con vos, no te juzgo, pero de alguna manera lo estás juzgando porque se equivocó, falló, y le comienzan a soltar la mano. Acá vamos a ver: reprender, exponer el pecado de otra persona con
con el objetivo de restaurarla y guiarla al arrepentimiento, lo cual es considerado un acto de amor y de lealtad. Entonces, reprender es demostrar amor hacia el otro. Entonces, cuando alguien se equivoca, más que ir a pelear, más que ir a decirle hiciste esto mal, más que ir a decirle vos no cabía más, tenemos que reprender con el fin de representar el amor de Cristo. ¿Y cuál es el amor de Cristo? Cristo mismo. ¿Cómo actuó Cristo cuando nosotros fallamos? ¿Cómo actuó Cristo cuando nosotros nos equivocamos? ¿Cómo actúa a diario Cristo cuando nosotros, con acciones, con pensamientos, con maneras de creer que son las cosas, con prioridades distorsionadas del Evangelio, cómo actúa Cristo? Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Él nos demuestra su gracia y su amor constantemente. Muchas veces creemos que el sacrificio de Jesús fue solamente para que cuando nos encontremos con la cruz recibamos el perdón y estamos ahí en un hilo del cual no nos podemos equivocar más y no podemos caer más. Les voy a decir la verdad, vamos a seguir equivocándonos. De alguna u otra manera, el apóstol Pablo mismo lo dijo en su palabra. El apóstol Pablo mismo lo decía. El bien que quiero hacer lo hago, y el mal que no quiero hacer termino haciendo. Y también dice él en la palabra, una cosa hago, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Hablando de llegar a la altura de la plenitud de Cristo, él dice, ni yo mismo pretendo ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, dejo y olvido ciertamente lo que está atrás y me extiendo hacia adelante, con el fin de alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No es en religión, no es en ideologías humanas, no es en pensamientos humanos de cómo deben ser las cosas. Vamos a la palabra de Dios con el fin de alcanzar el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es ese Cristo que nos alcanzó a nosotros y quiere alcanzar a todas las personas que hay en nuestro alrededor. Y yo la verdad que en particular siento una gran alegría por lo que fue el día domingo, porque realmente fuimos a iglesia. Realmente fuimos a compartir con los chicos, sin tanta, ¿cómo puede decirlo? Sin tanto bla bla. Más acción y menos bla bla. Menos amén y amén más. Fue algo así lo que hicimos. Fue llevar el Evangelio de Jesús. Y yo la verdad que yo pensé que iba a estar con la guitarra, que me iba a sentar abajo de un árbol. Es más, yo le dije a Steffi, yo voy a ir a abrir la iglesia, voy a ver que los chicos saquen lo que quieran sacar, voy a cerrar la iglesia y me voy a quedar ensayando con la guitarra. Lo confieso. Pero no, sentía en mi corazón ir y ser partícipe de ese momento. Y la verdad que no hubo guitarra, no hubo música, pero sonó la melodía más hermosa, que fue tocar el corazón de Jesús a través de una demostración de amor para los niños. Porque yo me la pasé literalmente con los chicos ahí, que estaban pintando, estaban haciendo dibujitos, yo me la pasé ahí. No jugué a la pelota, no corrí, me la pasé ahí. Yo quería disfrutar de ese momento con los chicos, y no se imaginan. Pero es una manera hermosa de que nosotros podamos entender con las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que los tiempos se han acortado, pero no para perdición de sus hijos, sino para salvación. Y nosotros decidimos, como hijos de Dios, hacer como, no sé si alguna vez, bueno, yo sí, yo estoy seguro, o sea, si fueron a viajar hasta Constitución en la hora pico, 7 de la mañana, cuando empiezan a entrar todas las personas y ya el tren no va más, y no va más, y no va más, y las personas quieren entrar todas, y viene la última persona que viene corriendo por el andén gritando, esperen, yo quiero subir al tren también. ¿Qué hacen las personas?
Se pone una del lado de la puerta y la otra del lado de la puerta trabándose para que entre esa persona, para que pueda entrar y no pierda el tren y pueda llegar a su trabajo, a la facultad, en donde sea. Bueno, eso debemos ser nosotros, pelear ahí constantemente para que no se quede nadie afuera. Vengan, entren. En la casa de mi Padre hay morada para todos. No es algo para Nicolás, no es algo para Brian, no es algo para pocos, es para todos. Obviamente van a entrar aquellos que realmente dispongan su corazón a abrir su corazón a Cristo, pero nosotros debemos ser ese puente. Nosotros debemos ser aquellas personas que van y llevan las buenas nuevas de salvación. Así que desde este lugar quiero honrar a cada uno de los chicos que fueron al evangelismo e incentivarlos al resto, que si se puede sumar, el último domingo del mes es los últimos domingos, el último domingo del mes, que se puedan sumar al evangelismo, que vendría a ser como un evangelismo masivo donde vamos al circuito de Claypole. Vaya, es un ratito, llevamos el evangelio, predicamos la palabra de Dios. Quizás no nos pasamos constantemente hablando, pero demostramos el lenguaje del amor de Cristo a través de la acción. Y ustedes están invitados, todos los que quieran participar. Amén. Reprender, volvamos, ya me fui para otro lado. Reprender, exponer el pecado de otra persona con el objetivo de restaurarla y guiarla al arrepentimiento. O sea, para que una persona consiga el arrepentimiento, primeramente tiene que ser reprendida. Cuando nosotros conseguimos en nuestro corazón un arrepentimiento genuino, primeramente fuimos reprendidos por la palabra del Señor, que es la que nos corrige, que es la que nos enseña y que es la que nos guía. Lo cual es considerado un acto de amor y lealtad, arrepentirse. En el Antiguo Testamento, shu significa dar la vuelta o regresar. Es el acto físico y espiritual de dejar un camino equivocado para volver a Dios. En el Nuevo Testamento, metanoia significa cambio de mente, implica transformar la forma de pensar, lo que inevitablemente cambia la forma de vivir. Metanoia es un cambio de mente que implica transformar la forma de pensar, lo que inevitablemente cambia la forma de vivir. Eso alcanzamos nosotros personalmente cuando tenemos un arrepentimiento genuino. Entonces Jesús lo que estaba diciéndoles a los apóstoles, a sus discípulos, es que si alguien falla innumerablemente de veces, cuantas sean necesarias, reprendelo, enseñale, corregilo, pero no con tus pensamientos, sino con los pensamientos cristocéntricos. ¿Cómo Cristo actuaría con cada uno de nosotros? ¿Cómo actuó Cristo con cada uno de nosotros? Bueno, de la manera que Jesús actuó, nosotros debemos actuar con las personas que se equivocan constantemente, enseñándoles el camino. Lámpara es a sus pies la palabra del Señor y lumbrera su camino. Bueno, nosotros debemos ser quien los guíe cuando están en tinieblas, quien los guíe cuando su vida está desordenada. Debemos enseñarles el camino. Entonces debemos reprenderlos y luego de que éste se arrepiente, nosotros debemos perdonar a esta persona. Bueno, listo, ya lo perdoné, ya está, vuelve a equivocarse. Si esta persona se equivoca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y todas las veces viene y te dice, me arrepiento, perdóname, Jesús le dijo, perdónalo. Amén. Entonces, dice, aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús le responde que si tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le dirías a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Y yo anotaba acá, podemos ver en este capítulo detalladamente cómo Jesús comienza a hablar algo en la cabeza de Luis
que en la cabeza de los discípulos generó un impacto en sus principios, un impacto en sus reacciones normalizadas, es decir, se nos enseñó que si alguien nos hace mal, debemos pagar diente por diente y ojo por ojo, y este tipo, Jesús, nos dice perdonen. Literalmente necesitamos ser reseteados, necesitamos ser desconstruidos, necesitamos fe para destruir todas nuestras ideologías, creencias, culturas y poder establecer la cultura del cielo en nosotros. Tenemos fe para ver milagros, tenemos fe para ver demonios ser expulsados, tenemos fe aún hasta para ver a los muertos resucitar, pero danos fe para perdonar a otros, porque la condición de nuestro corazón no nos permite liberar y soltar el perdón. Danos fe para no ser solo testigos o parte de una de las mayores obras que Jesús quiere hacer en nosotros. El milagro invisible que ocurre de adentro hacia afuera en los más profundo de nuestros corazones. Y yo sé que en esta casa hay personas con fe, porque yo sé que cada uno de ustedes están pasando por procesos, por circunstancias difíciles que no son tan buenas, por momentos en donde uno quiere rendirse, por momentos en donde uno quiere dejarlo todo, por momentos en donde uno mismo tiene que luchar contra lo que uno cree y contra lo que dice la Biblia. Momentos en donde uno tiene que luchar contra lo que nos enseñaron y con lo que realmente dice la Biblia. ¿Qué haría Jesús? Bueno, según lo que haría Jesús, nosotros debemos creer en lo que Jesús haría. Entonces, cuando alguien nos enseña algo, cuando alguien nos quiera dar una ordenanza, debemos ver que esté plasmado en la Biblia y que sea conforme a la manera en la que Jesús actuaría. Entonces, en medio de esos procesos, en medio de esa crisis, en medio de esa lucha interna por tener una fe tan grande para creer que seremos transformados, necesitamos constantemente ir a la fuente. Es como que muchas veces yo tenía un mensaje preparado una vez que nunca lo llegué a dar, que era para los jóvenes, no para los jóvenes de acá, que hablaba acerca de el mensaje se llama el Wi-Fi de Dios. Cuando muchas veces las personas vienen a la iglesia, se conectan al Wi-Fi de Dios, salen de la iglesia y se le va la señal. Pero Jesús quiere que nosotros estemos constantemente conectados a Él. Entonces, cuando quiere venir el acusador, cuando quieren venir los pensamientos a querer que nosotros vayamos a confrontar a la persona constantemente, tenemos la conexión con Él y recordamos: Jesús, ¿cómo actuarías vos si yo te hago lo que esta persona me está haciendo? Y Jesús nos dice: así actúe yo. Nos muestra su mano y dice: así actúe yo. Muestra sus clavos, nos muestra su espalda toda molida y dice: así actúe yo. Entonces, cuando tenemos conexión directa con Él, decimos: te perdono. ¿Y saben qué? Yo quiero aclarar algo, que muchas veces perdonar a alguien no significa que tenemos que estar constantemente relacionándonos con esa persona. Podemos perdonar a alguien y decirle: te perdono, sé que te equivocaste, sé que fallaste, pero aún así necesito tomar distancia, porque quizás no nos beneficia, quizás no nos hace bien. Entonces, no creamos que en todos los casos perdonar requiere de relacionarnos con personas. Como ustedes saben, hay casos de abusos, hay casos de realmente personas que han sido muy agresivas. Entonces, en ese caso, sí te perdono, sí te presento la cruz de Cristo, encontrarte con Él, pero yo necesito distancia, porque no puedo exponerme a ser herido, a ser herida una vez más. Amén. Efesios 4:22-24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos en vuestro corazón, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros debemos hoy en día vestirnos del nuevo hombre, de ese hombre que se nos presentó, de ese hombre que decidió cargar con nuestros pecados, de ese hombre que decidió cargar con nuestra culpa. Nosotros debemos buscar cada día parecernos más a Cristo, dejando nuestra manera de vivir, dejando nuestra manera de actuar, dejando nuestra vieja manera de los comportamientos, de cómo reaccionaría Nicolás antes. ¿Saben que hay una frase que suele decirse y que yo la usé muchas veces, y es que toda acción genera una reacción? Entonces, este me hizo así, yo le hago así. Entonces, eso quizás puede ser llevado más para el viejo hombre. Nosotros en Cristo hoy debemos actuar de una manera diferente. Hoy nosotros en Cristo debemos manejarnos, caminar y desenvolvernos de la manera que Él se desenvolvió en nosotros. Se entregó completamente. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Porque realmente nosotros, la palabra lo dice, no lo buscamos nosotros y no lo amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó primero. Ahí cuando estamos en nuestras perversiones, ahí cuando estamos llenos de pecado, ahí cuando vivíamos llenos de inmoralidad, ahí cuando vivíamos realmente en nuestra vida de una manera mala y no buscábamos su rostro, Él nos estaba llamando y Él estaba buscando nuestra atención. Hasta que nosotros ya no dábamos más, estábamos angustiados, estábamos cargando con todo, estábamos cansados, volteamos, pero nosotros cuando miramos hacia Él, Él no estaba de espalda. Él nos estaba mirando con sus brazos abiertos, dispuestos a recibirnos, darnos el perdón de nuestros pecados. Amén. Y por último, quiero compartirles 1 Samuel 24, 4 al 8. Dice así: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día del que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Hasta ahí. Acá podemos ver en esta historia, si luego la quieren leer, que Saúl estaba buscando a David para matarlo. Y David, cuando lo tenía a Saúl ahí, vamos a hablarlo bien criollo, regalado, con un monito puesto para matarlo, decidió no hacerlo. Entonces podemos entender por qué David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué David tenía un corazón agradable a Dios? Porque estaba dispuesto a actuar de la manera en la que Dios actuó con él. Tenía para vengarse, tenía para asesinarlo, tenía una manera de escapar del acusador, porque realmente Saúl lo estaba buscando para destruirlo, para matarlo. Pero cuando David lo tuvo enfrente, decidió no actuar de la misma manera, sino que, dice la palabra de Dios, sintió algo en su corazón y decidió no asesinarlo. Y cuando Saúl se está yendo, dice la palabra de Dios, que David da una voz en alto y dice: Mi rey, Señor, acá estoy yo. Y cuando Saúl se da vuelta, David se inclina
y se humilla delante de Él. Qué difícil se nos hace. Qué difícil se nos hace realmente humillarnos muchas veces. Qué difícil se nos hace muchas veces actuar de la manera en la que Cristo actuaría. Nosotros tendríamos que haber ido a la cruz. Nosotros tendríamos que haber muertos. Pero Él literalmente dejó su gloria, dejó su reino, dio una voz al cielo, se inclinó y dio su vida por la salvación de cada uno de nosotros. Cuando podríamos haber muerto, cuando podríamos haber sido condenados, Él decidió entregar su vida para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Entonces, como hijos de Dios, debemos hoy decirle: Señor, aumentanos la fe. Porque si haces milagros, porque si creo que si está en tu voluntad que yo vaya y eche fuera demonios, lo voy a hacer. Porque creo que si está en tu voluntad que yo vaya y ore por un muerto, Él resucite, lo vas a hacer. Yo creo en eso. Pero se me hace difícil muchas veces creer en que vas a transformar mi corazón. Dice la palabra del Señor que Él quitaría de nosotros ese corazón de piedra y pondría en nosotros un corazón de carne. Así que ahí donde estás, te invito a que puedas ponerte de pie y vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que nos transforme y que nos aumente la fe, no solo para ver milagros exteriormente, sino para creer que Él puede hacer el mayor milagro en cada uno de nosotros, que es la transformación completa de nuestros corazones. Y si tenés la necesidad ahí en tu corazón, si estás cargando con culpa, si estás cargando con dudas, si estás cargando con vergüenzas, si estás cargando quizás con heridas que venís arrastrando hace mucho tiempo y te cuesta perdonar a alguien, decirle: Señor Jesús, auméntame la fe. Auméntame la fe porque realmente a mi manera se hace imposible. Aumentanos la fe, papá. Aumentanos la fe para creer, Señor, que cuando seamos heridos, seamos escupidos, seamos traicionados, responderíamos como vos respondiste. Dice la palabra de Dios que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús levantaba a los paralíticos, resucitaba muertos. Y luego de todo ello dice la palabra de Dios que esa multitud que lo seguía, mientras Él iba cargando la cruz, lo escupía, se burlaban de Él, se reían de Él. Y la reacción de Jesús no fue soltar la cruz, no fue rendirse. La reacción de Jesús no fue soltar la cruz y decir: ya está, hasta acá. Reciban su merecido. La reacción de Jesús fue soportar hasta el final. Y una vez estando en esa cruz, dice la palabra de Dios que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando la palabra de Dios en Lucas 17 dice: ay de aquel que sea de tropiezo para uno de estos pequeños, habla exactamente de esas personas que quizás intentan de alguna manera relacionarse con Cristo, conocen muy poco de Cristo, son inmaduros en la fe, fallan constantemente. Pero nosotros, conociendo la verdad de Cristo, en vez de ayudarlos, reprenderlos, enseñándoles las buenas nuevas de salvación, decidimos darle la espalda, decidimos ignorarlos, decidimos dejarlos solos. La palabra de Dios, saben que cuando relata hay de aquel que tropiezo, también significa hay de aquel que hace una trampa para que caiga aquel que está siendo inmaduro, hay de aquel que genera una trampa para que se ahogue, para que se pierda todo aquel que está fallando. Nosotros no debemos ser la trampa, nosotros debemos ser el puente que lleve a las personas a conectarse con Cristo,
Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero mientras nosotros estemos aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, mayores cosas harán en mi nombre. Pero qué fácil se nos hace interpretar esto que Jesús nos decía para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, pero qué difícil se nos hace creer que cargaríamos con ese amor que Él cargó por la humanidad, que cargaríamos con ese perdón que recibimos inmerecidamente para convidar a otros. Habrá un tiempo en donde muchos tendrán hambre y sed, no de pan y no de agua, sino de oír y oír la palabra de Dios. Y eso depende de vos, eso depende de mí, eso depende de nosotros que estamos acá alimentándonos constantemente. Si apagáramos las luces de la iglesia y buscáramos algo que pudiera generar como una luz que traspasase las paredes, podemos ver que la pared de la iglesia está llena de mensajes. Por eso es que el mundo lo necesita, la humanidad lo necesita. Este es el deseo ardiente de la creación, el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa gloria que debemos manifestar, esa gloria que nos llevó a Jesús a dejar su gloria, su reino, para establecerla aquí en la tierra, muriendo y resucitando al tercer día, para darnos salvación y vida eterna. Esa gloria nosotros debemos cargar y esa gloria debemos desenvolver para las personas que se están perdiendo. Aquel que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Enséñanos, papá, a cargar con el mensaje de la cruz y no hacerlo nuestro, sino entender que es para el resto de las personas. Dios, si hay personas en esta casa que están cargando con culpa, si hay personas en esta casa que están cargando con traumas, con heridas en su corazón, que no pueden perdonar, Dios, auméntales la fe, auméntales la fe, que sea plasmado el Evangelio de Cristo en sus corazones, que sea plasmado el Evangelio de Cristo en nuestra mente. Establece tu reino aquí en la tierra. Te adoramos y te exaltamos, oh Jesús. Muévete en libertad, Espíritu de Dios. Muévete en libertad, Espíritu Santo de Dios. Muévete en libertad, Dios. Trae buenas de salvación. Trae óleo de alegría en lugar de espíritu luchado. Espíritu Santo de Dios, rompe con las cadenas, rompe con toda atadura, rompe con toda estructura, con toda ideología que ha sido fundamentada por falsas doctrinas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, oh Dios. Misericordia quiere, no sacrificio. Misericordia quiere, no sacrificio. Misericordia quiere, no sacrificio. Aquí están nuestros corazones derramados a tus pies, derramados a tus pies. Te adoramos, te adoramos. Santo
porque tu gloria está sobre esta casa. Gracias porque tu gloria está sobre este lugar. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Esa presencia que es como un fuego que consume en nosotros todo aquello que aún brota de nuestro interior de una manera negativa. Por eso Dios, aumentanos la fe en este tiempo. Para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Ayuda a que mis hermanos puedan reconciliarse con su familia. Ayuda a que tus hijos podamos desarrollar un perdón genuino en nuestro interior. Un perdón que nos ayude a mirar a la persona que tenemos enfrente, a la persona que tenemos al lado, de la manera que vos nos miraste alguna vez. Por eso, Señor, somos tu casa de oración. No somos más cueva de ladrones, no queremos ser cueva de ladrones, no queremos negociar con tu evangelio, no queremos acomodar tu palabra a un sistema corrupto. Queremos vivir el evangelio de Cristo, un evangelio incorruptible, un evangelio que lo dirige Cristo, que lo lidera Cristo, que ha sido desarrollado por el mensaje de la cruz. Y nosotros debemos desenvolver y enseñar ese evangelio a las personas. Un evangelio que no azota, un evangelio que no critica, un evangelio que no nos da la espalda, sino que en medio de nuestras tradiciones y de nuestros pecados decidió recibirnos con brazos abiertos. Creemos en un Dios que ama, en un Dios que perdona, y con un amor tan grande que nos enseña y nos ayuda a que todas las cosas obren para bien. Te agradecemos, Jesús, te agradecemos por tu gracia, te agradecemos por tu misericordia. Gracias por cada mujer, por cada hombre, por cada joven, por cada niño. Gracias por la vida de los músicos que están en este lugar, Señor, los cuales yo bendigo y te pido que ellos puedan vivir este evangelio, un evangelio incorruptible, un evangelio que no negocia tu palabra, un evangelio que no negocia tu presencia, un evangelio sincero, genuino, de relación. No queremos vivir religión, queremos vivir constantemente conectados a vos, a la fuente de todas las cosas. Por eso ahí en donde estás, quiero que por última vez, de lo más profundo de tu corazón, seas consciente de lo que dice esta adoración. Somos tu casa de oración, no cuevas de ladrones. Soy tu casa de oración, una cueva de ladrones. Que se escuche tu voz. Soy tu casa de oración, una cueva de ladrones. Tienes todo lo que soy, tienes todos mis amores. Soy tu casa de oración, no una cueva de